Buenos días, hermanos. Doy gracias al Señor por la oportunidad, el privilegio enorme de poder estar aquí frente a ustedes para compartir algo de la palabra de Dios. Y en esa oportunidad, pues la serie de mensajes que se ha venido predicando es acerca de la iglesia local. Y hoy, pues me corresponde compartir algo acerca de la comunión. La comunión es una palabra que utilizamos con bastante frecuencia dentro de la iglesia cristiana, ¿verdad? Pero quizá con el uso hemos ido perdiendo un poco el sentido. Ahí quisiéramos que el Señor nos mostrara hoy algo, así que vamos a orar para que sea su Santo Espíritu el que abra nuestro entendimiento y que nos permita poner por obra lo que podamos aprender el día de hoy. Les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro y oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la maravillosa salvación que nos has dado a través de la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario y a través de su resurrección. También te damos gracias, Señor, por el perfecto regalo de tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad y de quien hoy pedimos auxilio, Señor, para que ilumine nuestro entendimiento y nos permita, Señor, poner por obra tu palabra, lo que tú quieras enseñarnos. Todo te lo rogamos y las gracias te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les comentaba, esta palabra comunión viene del griego koinonía. La encontramos principalmente en el Nuevo Testamento y según el diccionario Strong Concordance, la concordancia exhaustiva de Strong tiene varios significados, un montón de hecho. Aquí en su boletín hay algunos, ¿verdad? Quiere decir comunión, compañía, estar juntos en un lugar determinado, compartir en sociedad, hacer partícipe de, quiere decir relación estrecha y continua, ¿verdad? Eso es lo que el diccionario de la concordancia exhaustiva de Strong nos da como significado de esta palabra. Y hablar de comunión, hablar de koinonía es invariablemente regresar a la iglesia del libro de los Hechos, a la iglesia que se nos muestra en los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que quisiera que me acompañaran a leer este pasaje, bien conocido el pasaje, que está en el capítulo 2. Del libro de los Hechos. Vamos a leer desde el verso 37 hasta el 47. Hechos 2, 37 al 40. Perdón, ahí estamos. Antes de leer el pasaje, vamos a ponernos un poco en contexto, porque vamos a iniciar a leer en el verso 37. Y aquí en el verso 37 el apóstol Pedro ya está concluyendo su primer discurso, su primer predicación, su primer sermón evangelístico. Y este sermón, esta primera predicación, este primer discurso de Pedro se da en el marco del derramamiento del Espíritu Santo. Recuerdan ustedes, el pasaje nos lo narra. Está la congregación ahí en el aposento alto, en la fiesta de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derrama, viene la manifestación poderosa, el viento recio, las lenguas, y hay una multitud ahí en Jerusalén que está observando, que está viendo esta manifestación. Dice que algunos de los que están ahí observando se maravillan de oír lo que están hablando y otros se burlan. Y es en ese momento donde interviene el apóstol Pedro con su primer discurso. Entonces, ese es el contexto. Estamos aquí en el verso 37, ya está concluyendo el apóstol Pedro su discurso. Vamos a leerlo.
Dice la palabra del Señor así: al oír esto, es decir, la multitud que escuchaba, ¿verdad? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es de la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta generación perversa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Como les decía antes, hablar de comunión, de coinonía, es regresar a esta iglesia del principio. Una iglesia que está experimentada, una iglesia incipiente, una iglesia que comienza, una iglesia joven, pero que está experimentando una comunión poderosa. Perseveran, están juntos, están unánimes. Estas 3 palabras las podemos encontrar en los primeros capítulos del libro de los Hechos de manera recurrente. Juntos, unanimidad y perseverancia, ¿verdad? Es tal el comportamiento, la conducta que tiene esta iglesia que afecta afuera. Es decir, las personas fuera de la iglesia, fuera de la comunidad de fe, se dan cuenta de lo que está pasando. Aquí dice que sobrevino temor a todos, dice, ¿verdad? Sobrevino temor a toda persona, y ese temor está hablando de un asombro, de expectación, de una sorpresa. Estaban sorprendidos, estaban impactados de ver lo que sucedía ahí con estos de este nuevo movimiento, de esta nueva fe, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí? Estaban viendo un comportamiento extraño para la sociedad de aquel entonces. La sociedad de aquel entonces era una sociedad donde se practicaba la segregación y la discriminación de forma abierta. No es como hoy, o sea, hoy alguien podría demandar si lo discriminan por alguna razón. En aquel entonces no, ¿verdad? Entonces era abierto, y uno de los puntos importantes de notar por qué causaba tanta sorpresa en los de afuera este comportamiento, ¿verdad? Todas estas virtudes, toda esta comunión preciosa que experimentaba esa iglesia, era por un aspecto que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Entonces esta iglesia poderosa, esta iglesia victoriosa, una iglesia que no se deja intimidar por la persecución, una iglesia que permanece junta, una iglesia que está unánime, es decir, en un solo sentir, en una sola manera de pensar, en una sola convicción, ¿verdad? Y que se cuidan unos a otros, al extremo que algunos venden sus propiedades para suplir la necesidad de los demás. Entonces esto ya es sorprendente, pero si vemos este otro elemento nos va a parecer aún más sorprendente, porque resulta ser que esta iglesia está conformada por un grupo sumamente diverso. Esta iglesia está conformada por un grupo con profundas diferencias raciales, culturales, socioeconómicas, académicas, de género. En el capítulo 2 podemos leer que la multitud de los que estaban ahí en el derramamiento del Espíritu Santo y que empiezan a escuchar el discurso de Pedro, venían de un montón de lugares. Menciona casi 17 nacionalidades diferentes: del Ponto, de Galacia, de Frigia,
de Panfilia, árabes, cretenses, de Asia, de Egipto. Entonces la mayoría de estos eran judíos, hijos de judíos y padre judío, madre gentil o al revés, o hijos de judíos que habían nacido fuera de Jerusalén y que venían con motivo de la fiesta de Pentecostés al templo, según lo establecía la ley de Moisés, ¿verdad? Pero eran personas con diferentes contextos culturales y diferente lengua, por eso se sorprendieron de oír que cada uno hablaba en su propia lengua las maravillas de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos a un grupo aquí diferente. Es parte de esto, son los 3,000 de todas estas de estos trasfondos tan diferentes, son los que escuchan el discurso de Pedro y los que creen. Muchos probablemente se regresaron después de la fiesta de Pentecostés a sus regiones y otros se quedaron en Jerusalén. Pero aquí ya tenemos un primer plano de las diferencias que existían. En aquel entonces las diferencias culturales eran profundas. Los judíos tenían muchas prohibiciones respecto a su relación con los gentiles. Lo podemos ver en toda la Biblia, ¿verdad? Entrar en la casa de un gentil, comer con un gentil, o que un gentil entrara a la casa de ellos. Habían reglas muy estrictas a este respecto. Por otro lado, también podemos ver en el capítulo 2 y en el capítulo 4 que había quienes daban sus propiedades para ser vendidas y repartido el dinero para cubrir las necesidades de los demás, y habían otros que solo recibían, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ya otra diferencia, una diferencia de carácter económico. Y en aquella época las diferencias se marcaban de manera abierta. Vos sos rico, yo soy pobre, estamos aparte. Era una cuestión totalmente abismal. Había uno que era amo y otro que era siervo. Dice el capítulo 6 que había sacerdotes que obedecían a la fe. Sacerdotes, un sacerdote era un levita que oficiaba en el templo. Era un hombre instruido en la ley de Dios, era un hombre que había sido educado en la ley de Dios, un hombre que conocía todas las ordenanzas del judaísmo y que estaba preparado para expulgar a alguien cuando no cumplía las ordenanzas a cabalidad. Era un hombre instruido, un hombre letrado en la ley. Y los vemos aquí compartiendo con los apóstoles, a los que los mismos sacerdotes en el capítulo 4 les llaman iletrados e ignorantes y gente del vulgo. Eran dos clases sociales totalmente diferentes. Pocas veces reparamos, cuando leemos este pasaje, pocas veces reparamos en el hecho de las diferencias tan profundas que habían en esta iglesia. Entonces, pongámonos un poco en contexto. Las personas que están afuera observando a la iglesia, ellos conocen todas estas diferencias y observan. Y ven que pasa un grupo de personas, todos con diferente traje. Unos son con traje árabe, otros con vestimenta egipcia, porque las vestimentas tenían su distintivo de acuerdo a las regiones, ¿verdad? Los ven pasar, ¿verdad? Todos juntos al templo a orar, ¿verdad? Y se miran las caras, ¿verdad? ¿Y estos qué? Luego los ven salir y van a la casa de alguno y se preguntan: ¿y estos qué está pasando aquí? Y no solo van a las casas, sino que se sientan a la mesa juntos, siervos y amos, ricos y pobres, letrados e iletrados, judíos y gentiles, hombres y mujeres. Estas eran diferencias bien difíciles de salvar, hermanos. Hoy en día quizá no lo vemos así, pero en aquel entonces y entonces causa expectación, causa asombro. La sociedad de afuera empieza a asombrarse. Aquí dice el capítulo 40, el verso 43: sobrevino temor a toda persona. ¿A causa de qué? El verso 47 dice que gozaban del favor de todo el pueblo. ¿Y cuál era el motivo?
que estaban siendo conocidos afuera por la comunión que estaban practicando. Una comunión fundamentada en el amor, que les permitía salvar todas esas grandes diferencias. Ese era el secreto, la obediencia a la ley, y lo podemos encontrar. Es interesante porque cuando venimos leyendo el verso 41, dice: así que los que recibieron su palabra, es decir, la multitud que estaba ahí escuchando el discurso de Pedro, decía, recibieron su palabra, fueron bautizados de inmediato, ¿verdad? Quizá no de inmediato, pero en un lapso muy corto de tiempo. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, acto seguido. Pongamos atención, está la multitud escuchando, creen la palabra, son bautizados, acto seguido, los que recibieron la palabra y fueron bautizados perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, que es la cena del Señor, y en las oraciones. Pero es interesante que lo primero que se menciona es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué significa? ¿O qué interpretamos nosotros por esto de perseverar en la doctrina de los apóstoles? La enseñanza apostólica era pues ni más ni menos que las enseñanzas que ellos habían recibido directamente de Cristo, y que el Señor les dice allá en el capítulo 28 de Mateo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Entonces la palabra perseverar en griego es una palabra que se dice proskartereo, y lo que significa es persistir de forma diligente, persistir insistentemente, asistir de manera asidua y constante. Eso es lo que quiere decir perseverar, proskartereo. Y la enseñanza, la doctrina de los apóstoles, pues sí, entendemos que los apóstoles les enseñaban también los rudimentos, los fundamentos de la fe. La encarnación pues, del verbo, como Cristo, Dios hecho carne. Les enseñaban acerca de lo que significaba el sacrificio, cómo el sacrificio de Cristo en la cruz vino a ser la obra perfecta de redención para toda la humanidad. Les enseñaban acerca de la resurrección de Cristo, de la cual ellos habían sido testigos, de la ascensión del Señor al cielo, de la cual ellos también han sido testigos. Les enseñaban acerca de la promesa de la segunda venida del Señor, de los sacramentos, es decir, del bautismo en agua y de la Santa Cena. Todo eso se lo enseñaban. Pero habían otras enseñanzas, ¿verdad? Cosas que el Señor les había enseñado, prácticas a ellos, y que ellos ahora las transmitían directamente a los discípulos. Una de ellas está en el Evangelio según San Juan, pasaje bien conocido también, y quiero que me acompañen a leer San Juan capítulo 13, verso 34 y 35. Este lo conocemos bien, ¿verdad? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto es maravilloso lo que vamos a leer a continuación. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán todos, es decir, aquí el Señor está diciendo, por esta causa, por esta razón, por este motivo, esta es la evidencia que ustedes van a presentar. Así es como ustedes van a manifestar que son mis discípulos con los de afuera. No en que llevan una Biblia bajo el brazo, no en que cantan coritos, no en la bulla que hacen, sino si tuviereis amor unos con otros. Esta enseñanza de Cristo los apóstoles la transmiten a estos nuevos creyentes. Está claro en las cartas de las epístolas del apóstol Pedro,
Él lo menciona en el capítulo 1, también en el capítulo 3. El apóstol Juan habla de este mandamiento de manera reiterada en sus cartas, por eso le dicen el apóstol del amor, ¿verdad? El apóstol Juan está insistiendo cada rato, ¿verdad? Amados, amémonos los unos a los otros, y está repitiendo y reiterando. Entonces tenemos claro que los apóstoles transmitían estas enseñanzas a los nuevos creyentes. Entonces tenemos aquí a esta iglesia nueva, conformada por creyentes neófitos, con diferentes trasfondos culturales, socioeconómicos, lingüísticos, académicos, de género, de todo tipo, profundas diferencias y sobre todo nuevos en la fe, pero que reciben la enseñanza apostólica con un corazón dispuesto, reciben la enseñanza apostólica con fe, con un corazón inocente, sin pretextos, sin excusas. Entonces los apóstoles dicen: el Señor Jesucristo nos mandó que nos amemos los unos a los otros, que partamos el pan con el hambriento. Y ellos no van con ninguna excusa. Mire, apóstol Pedro, ¿será que nos podemos juntar? Porque fíjense que nosotros somos judíos, todos de una sinagoga. Entonces, para no tener conflictos o diferencias, porque como aquellos vienen de una sinagoga de por allá, por Cirene, y tienen unas sus costumbres meras raras, ¿será que mejor no nos podemos juntar nosotros por aquí por un lado? Y aquí, para no tener problemas, ¿verdad? ¿Qué dice usted? Ellos no vinieron con ningún pretexto de esa naturaleza. Apóstol Pedro, fíjese que nosotros somos empresarios, pertenecemos a la Cámara de Comercio de Jerusalén, y fíjese que vamos a tener una reunión, y para que aquellos que son, pues, que tienen carencia económica no se sientan mal, ¿verdad? Mejor nosotros vamos a reunir aparte. Porque fíjese que nosotros hablamos ahí de negocios y todo, y aquellos, pues, ellos no entienden de eso. Y entonces, para no hacerlos sentir mal, ¿verdad? Mejor nosotros por un lado, y para evitar conflictos. No hubo excusas de ninguna clase. Estos creyentes recibieron la palabra, la doctrina apostólica con fe, y lo que hicieron, obedecerla. Así. Obediencia incondicional, obediencia irrestricta. Hay que partir el pan con el hambriento. Ok, ¿qué hay que hacer? Aquí está mi pollo la vendo. Repartan el dinero. Hay que compartir todos juntos, no hay problema. Comían todos juntos, dice, con sencillez de corazón y con alegría. Es un cuadro verdaderamente maravilloso, hermanos. Maravilloso. Tristemente, no creo que podamos decir lo mismo hoy, salvo algunas excepciones, pero la realidad, hermanos, es que hemos permitido que las diferencias prevalezcan al amor, al mandamiento. Y estamos hablando de comunión en la iglesia local. Este es un tema que compete a nuestra iglesia local. No tiene que ver con la Iglesia Universal de Cristo, porque tenemos hermanos aquí en Cristo en toda Guatemala, pero nosotros no convivimos con ellos. Claro que los amamos y son nuestros hermanos también, porque fueron rescatados por Él. Pero la convivencia la tenemos aquí. Este es un tema que se circunscribe estrictamente a nuestra iglesia local, Iglesia Bíblica El Camino San Cristóbal. Es entre nosotros el asunto. Entonces, si la comunión ha decaído, nosotros la tenemos ahora en un concepto diferente. La comunión, tal como estaba en el libro de los Hechos, y nosotros la vemos ahora, es un pálido reflejo, ¿verdad? Una imagen pálida y lejana de lo que fue allá. Entonces hoy hablamos de comunión porque, mi hermano, pero yo voy al Día de la Familia. Por cierto, yo ni voy. Pero yo participo en todos los almuerzos familiares. Nos reunimos con el ministerio 3 veces al año a desayunar.
Saluda a los hermanos el domingo. Hay algunos que se reúnen en casas y está bien, grupos cada 15 días o cada mes, ¿verdad? Y ya, comunión, coinonía. ¿Verdad? Lejos, hermanos, lejos del modelo que el Señor nos planteó. Y es que nos gusta la comodidad, no nos gusta salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? Estamos cómodos tratando con aquellos con quien son afines a nuestra forma de pensar, ¿verdad? Somos afines en ideología, somos afines en intereses, ¿verdad? Con aquel sí, es que, ¿sabe, hermano? Es que no es que yo no ame a los hermanos, pero es que aquel tiene unas de sus cosas que de veras, hombre, ¿verdad? Entonces mejor de lejitos. Ahora con aquellos hicimos clic, mire, desde el principio, nos llevamos bien, qué bueno, excelente, ¿verdad? Pero resulta que si nosotros caemos en eso, no estamos cumpliendo el mandamiento de amarnos los unos a los otros. La obediencia de la iglesia del principio a este mandamiento era el amor, daba como resultado el amor. Y el amor al final es el fundamento de la comunión. No puede haber comunión sin amor, sin un amor genuino, sin un amor que sea producto de la obediencia al mandamiento de Dios. No podemos generar amor con dinámicas de grupo, con cursos de 7 pasos para superar sus diferencias. Cómo ganar amigos, cómo influir en los demás. Todo eso está bien, si usted se quiere preparar y adquirir conocimiento, está bien. Pero la clave aquí la tenemos en el cumplimiento del mandamiento, en la obediencia incondicional que tenía la iglesia del principio a este mandamiento. Y entonces ellos tenían una comunión fundamentada en el amor. Y el amor cubre multitud de faltas. El amor es el que hace superar todas esas diferencias que humanamente son insalvables. Nosotros hemos comprado el concepto de amor que el mundo nos ha vendido. Y ese es uno de los pretextos que ponemos para no obedecer la ley de Dios, el mandamiento de Cristo. Porque el mundo nos ha vendido una idea de amor que tiene que ver con sentimientos, ¿verdad? El amor es un sentimiento que surge espontáneamente, una emoción, ¿verdad? Si no es así, si usted no sintió mariposas en el estómago, no es amor, ¿verdad? Entonces el amor se da por afinidad, por empatía, ¿verdad? No, hermanos, esa es la versión del mundo del amor, y desafortunadamente la hemos comprado dentro de la iglesia. El amor de Dios, la versión del amor de Dios es la que nosotros encontramos allá en el capítulo, en Primera de Corintios capítulo 13. ¿Qué dice eso? Todos lo hemos leído. El amor es sufrido, es benigno. Todo lo soporta, todo lo perdona. El amor está por sobre las diferencias, el amor está por sobre los prejuicios, el amor está sobre todo esto. Y el cumplimiento a la ley del amor es lo que nos va a llevar a nosotros a gozar de una comunión plena como de la iglesia del principio. Es lo único. O podemos seguir por ahí excusándonos y llevando comunión dominguera, ¿verdad? Esto representa salir de la zona de confort, hermanos. Les soy sincero, cuando el hermano Roberto Munguía me habló para este privilegio, le dije que estaba bien porque había visto mi agenda y sí podía. Luego me mandó el temario por correo. Vi el tema
Y lo empecé a estudiar, y cuando lo empecé a estudiar pensé en llamarlo y decirle que mejor no. ¿Verdad? Porque al primero que le estaba cayendo con todo esto era a mí. ¿Verdad? Se lo confieso. Yo he sido poco sociable y me he escudado en un montón de excusas. Y en esa falta de sociabilidad he sido grosero a veces y he tenido que disculparme con los hermanos. ¿Verdad? Y entonces estuve a punto de decirle: mire, hermano Roberto, fíjese que mejor no le entro a esto, está muy espinoso para mí. Pero el Espíritu Santo me tocó y me dijo: es para vos, es para que vos aprendas. Y cada vez que iba profundizando en el tema sentía otra bofetada, y seguía avanzando y sentía otra bofetada. Porque no estamos obedeciendo a la ley de Dios, sino que ponemos nuestro criterio, ¿verdad? Es que yo soy así, ¿verdad? Para evitar, mejor de lejitos, ¿verdad? Por ahí, si conocemos a alguien del círculo con el que nos relacionamos y sabemos de una necesidad, nos abocamos. Pero si es de alguien que no muy conozco, ¿qué le pasó? ¿Quién es el hermano que está en necesidad? Uno que se sienta allá por la ventana. ¿Quién es? Un colochito. Tiene unos niños. Ya. Sí. ¿Qué le pasó? Hospitalizaron a la mamá. Ay, pobrecito. Vamos a orar, ¿verdad? ¿Qué tal si tomamos esta oportunidad para acercarnos a conocerlo? Es que, y si él ni nos conoce, ni sabe quién somos, pues una buena oportunidad para que sepa, ¿verdad? Y si le damos una ofrenda, y si se ofende, acción, hermanos, obediencia incondicional. Vámonos. El Señor nos dice: ámense y practiquen el amor, porque ahí vamos al otro tema. ¿Cómo se practica el amor para que haya comunión? ¿Verdad? Amémonos, dice, de corazón puro, no solo de labio, ni de lengua, dice el apóstol Juan. ¿Verdad? Entonces es práctica. Y el apóstol Santiago nos pone ejemplos prácticos. También el apóstol Pedro dice: si alguno ve a su hermano que está desnudo y padece frío, y le dice: ve y caliéntate, pero no le da con qué taparse, ¿cómo pues mora el amor de Dios en él? ¿Verdad? Pero eso significa, hermanos, dar un paso práctico. El amor es de práctica, no es tan filosófico, es de hacer. El Señor tiene para nosotros en esa comunión fundamentada en el amor, en el cumplimiento del mandato del amor por obediencia, tiene múltiples bendiciones para la iglesia. Si nosotros logramos superar todas esas barreras que de alguna manera nos distancian por la obediencia al mandato del amor, no por otra cosa. En una iglesia con una comunión así, nosotros tenemos consolación, nosotros tenemos edificación mutua, nosotros tenemos un sentido de pertenencia. En una iglesia en donde la comunión está fundamentada en el amor, hay una exhortación genuina. Podemos ser disciplinados con amor para edificación, para crecimiento de nosotros mismos. En una iglesia que tiene una comunión fundamentada en el amor, podemos ser restaurados. Y si nosotros tenemos esa comunión que supera todas las barreras sociales, ideológicas, raciales, culturales, académicas, vamos a ser conocidos afuera, vamos a impactar afuera. Los que están afuera se van a dar cuenta. Yo le pregunto, ¿qué impacto estaremos teniendo hoy como iglesia local, IBEC, con los de afuera, respecto
al amor. Hay algunos aspectos positivos por los que somos conocidos. Estuve en una graduación recientemente y había un pastor de una iglesia bautista ahí. Me dijo, ¿usted a dónde asiste? Yo le dije, a Iglesia El Camino, de zona 12. No, le dije, la de San Cristóbal. Ah, la que no tiene pastor, me dijo. Eso no estuvo tan bonito, ¿verdad? Lo otro sí estuvo bonito. Me dijo, ¿y ustedes apoyan las misiones, verdad? Sí, le dije yo. Pero ¿qué tal si fuéramos conocidos por el amor, por la comunión, por la unanimidad, que estábamos todos en un solo sentir, en una sola forma de pensar, en una sola convicción de fe granítica, sólida, que se puedan dar cuenta los demás de afuera, que digan, mire ahí cómo se aman los hermanos, cómo se ayudan, cómo se apoyan, no murmuran unos de otros, no critican unos a los otros. Dios guarde que uno le va a decir algo de un hermano ahí y rápido le sacan el machete a uno para defenderlo. El Señor Jesucristo viene por una iglesia en comunión. Yo quisiera, hermanos, que el Señor Jesucristo, cuando venga en el aire por su iglesia, nos viera y dijera, esa es mi iglesia, esa que está ahí es mi iglesia. Esa iglesia bíblica, el Camino San Cristóbal, esta es parte de mi iglesia. Los reconozco fácilmente por la comunión, el amor que se tienen entre ellos. Qué maravilloso sería, ¿verdad, hermanos? El modelo parece lejano. Vemos esa iglesia del libro de los Hechos y decimos, uy, pero es que llegar a ese nivel, eso. Pues el secreto es la obediencia al mandamiento. Ya sabemos cuál es el mandamiento: amarnos los unos a los otros como Él nos amó. De ahí parte todo. Todo lo que se haga en otro sentido, la solidaridad, el activismo, es bueno, pero si la motivación no viene de la obediencia al mandamiento del amor, es algo que se queda aquí nada más, no trasciende. La palabra de Dios nos manda a dar pasos concretos para cumplir este mandamiento. Por ahí en el boletín tienen algunas citas bíblicas que hablan acerca de esto, pasos prácticos, porque nos podemos quedar filosofando acerca del amor mucho tiempo, pero al final, como decía por ahí un locutor, obras son amores y no buenas razones. Dice la palabra de Dios ahí, una de las citas que les puse, Santiago capítulo 2, versos 8 y 9, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, es decir, si haces diferencia, si haces discriminación, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Dice Santiago capítulo 2, 15 y 16, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Acción, hermanos, el amor es acción, es movimiento, Dios es amor, ¿verdad? Dice primera de Pedro 1, 22 y 23, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Eso quiere decir que hay amor fingido, como dijo la canción, ¿verdad? Pero hay amor no fingido. Y el apóstol aquí está exhortando, dice, miren, no finjan, no estén aparentando el amor, ¿verdad? Sino que sea un amor genuino. ¿Y cómo se practica ese amor genuino? Dando pasos prácticos, moviéndonos, acercándonos al hermano y interesándonos por su necesidad, ¿verdad? Primera de Pedro 4, capítulo 7
Perdón, 1 de Pedro capítulo 4, verso 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, dice. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Aquí está hablando. Ese es otro paso, ¿eh? Paso práctico. El hermano necesita dónde quedarse. Pero y peor si a saber qué costumbres tendrá, ¿verdad? Y uno meterlo a la casa. ¿Y será que sí es hermano de verdad o...? Yo sí con mucho gusto, solo que me garantice a alguien que este hermano sí, pues, no me va a resultar con un domingo 7. No, hermanos, hospedados unos a otros sin murmuraciones, pasos prácticos, cosas tangibles, palpables. Primera de Juan 3, 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Miren, hermanos, hay cientos de versículos en el Nuevo Testamento que hablan acerca del amor, de poner en práctica el amor. Y al final, la comunión, si queremos lograr esa koinonía, este término que usamos tanto, pues no hay otro camino. El fundamento, la base de la comunión, de la unanimidad, del cuidado mutuo, es la obediencia al mandamiento del amor. Sin amor no hay comunión. No hay comunión. Podemos estar juntos, pero no unánimes. Podemos estar juntos, pero no cuidarnos los unos a los otros. Podemos estar juntos, pero murmurar unos de otros. Podemos venir aquí cada domingo y salir como desconocidos. El fundamento de la comunión de la iglesia es el cumplimiento del mandamiento del amor, obediencia incondicional. Está fuerte, ¿verdad? Eso de la obediencia incondicional. Alguien dijo por ahí que no es difícil hacer lo correcto, sino que es difícil saber qué es lo correcto. Pero que una vez que uno sabe qué es lo correcto, lo difícil es no hacerlo. Nosotros tenemos la palabra de Dios, que es una autoridad para nosotros, la máxima autoridad en materia de nuestra vida cristiana y de fe y de todo. Y la palabra de Dios aquí, dicha por el Señor Jesucristo, dice que nos debemos amar los unos a los otros sin diferencia, sin distingo, sin pretexto ni excusa. Ahora ya sabemos qué es lo correcto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Vamos a obedecer incondicionalmente a pesar de que, le advierto, esto puede traer algunas consecuencias a veces desagradables? No todo va a ser color de rosa. Puede ser que nos salga algo por ahí, alguna sorpresa, pero el Señor nos manda a obedecer. Entonces yo le quiero pedir, hermano, al Señor, a su Santo Espíritu, que nos permita ablandar nuestro corazón y ser obedientes a su palabra, a su mandamiento. Quisiera pedirle que incline su rostro y que oremos. Bendito Padre Celestial, solo tú, Señor, así como obraste con poder, con tu Santo Espíritu en aquella iglesia del comienzo, solo tú puedes obrar también en nuestros corazones, Señor, haciéndonos obedientes a tu palabra, para que cumplamos de manera incondicional tus mandamientos. Que, Señor, si te llamamos Rey y te llamamos Señor, también prodiguemos obediencia como Rey y Señor, para poner por obra tu palabra y poder llegar a practicar esa comunión y gozar de todas las bendiciones que tú tienes
para nosotros dentro de esa comunión, y que seamos conocidos, Señor, por las personas afuera, por el amor, por la comunión que tenemos entre nosotros, fundamentada en el amor de Cristo. Te pedimos, Señor, que nos permitas caminar en obediencia a ti y gozar de todas estas bendiciones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo ruego. Amén.